represas hay actualmente 3 con estudios completos, que son Chalín 2 de 600 megavatios, Veracruz de 730, Chalín 2 es Odebrecht, Veracruz es General Lima, que es Endesa Chile, y Marañón de 88 megavatios, que es Hidroeléctrica de Marañón. Y varias otras compañías están estudiando el río. La que más activa es General Lima, aguas arriba, ¿no? Entonces, solamente viendo las que están más río abajo, por ejemplo, en el caso de Manseriche, si se construye Manseriche, se inundarían más o menos 5.500 kilómetros cuadrados de territorio, o sea, una provincia entera del Perú. Eso hace el proyecto, me parece, inviable. Luego, las 2 que siguen, que están acá, no están mencionadas, que son Rentema y Escurrebraga, inundarían más de 2.000 kilómetros cuadrados ambas todavía. No tengo las medidas exactas, pero estamos haciendo los cálculos. Siguiente. Bueno, el río Marañón, todo el mundo sabe dónde está, Chalín 2, Veracruz. Siguiente. Bueno, una hidroeléctrica, ustedes saben cómo es. Siguiente. Y este es el sitio propuesto para Chalín 2 en Saquilillo. De este lado es Cajamarca, de este lado es Amazonas, y el sitio es perfecto para hacer una represa. Siguiente. Ya de esto ya habló el ingeniero Butrón. Si hacemos esta línea verde viene del COES justamente, o sea, se supone que la demanda está satisfecha por la oferta hasta el año 2018, y si hacen proyecciones de la demanda, se ve pues que efectivamente hay un espacio muy grande que satisfacer. Hay que generar para llenar todo este espacio, y tienen que haber esos proyectos, ¿no?, de los cuales habló ya el ingeniero Butrón. Si se construye Chalín 2 solamente suministraría este espacio entre la línea roja y la línea verde, ¿no? O sea, todo esto hay que saber cómo lo vamos a generar. Siguiente. Esto también viene del COES, es el otro problema, que la mayor parte de la generación está centralizada en Lima y que se necesitan líneas muy largas de transmisión. Por eso es que el Ministerio de Energía y Minas ha estado empujando la generación en la parte norte del Perú para poder satisfacer problemas que ya se han presentado, ¿no?, de demanda que no ha sido satisfecha. Siguiente. Estas son las líneas de transmisión, también viene del COES, y aquí está Veracruz, que está llamada Comba 4 acá, Chalín 2, y hay la línea que vendría de Cajamarca, y hay la conexión con el Ecuador. En estos momentos la energía del Ecuador que se importa del Perú es muy poquito, solamente para Tumbes, pero en el futuro podría ser más importante, ¿no? Siguiente. Entonces, en Chalín 2 la represa tendría 175 metros de altura. Siguiente. Y la zona inundada por la represa tendría un área de 33 kilómetros cuadrados, larga y estrecha, porque el cañón del río Marañón tiene paredes muy pendientes, ¿no?, con un ángulo muy fuerte. Siguiente. Y la compañía efectivamente tendría que construir una carretera para llegar al sitio de la represa, porque en estos momentos solamente hay una carretera en muy mal estado que viene de Selendín. Habrían unos 15 kilómetros de carretera a construir ahí, y luego la línea de transmisión de la represa hasta Cajamarca de 85 kilómetros. Siguiente. La inversión. Entonces, según el estudio de factibilidad, el costo de la inversión sería de 1.650 millones de dólares. Ya 1.650 millones de dólares, eso nos pone el kilovatio instalado a más de 2.500 dólares. ¿Ya? El otro punto es que es un precio alto, ¿no?, para hidroeléctricas. El otro punto es de que el programa ambiental de la inversión solamente tiene 4 millones de dólares, ¿no?
lo cual parece muy poquito para 1.650 millones de dólares, ¿no? Y los costos más importantes obviamente pues es la obra civil, como 700 millones, los equipos electromecánicos 300 millones. Siguiente. Y, o sea, el presupuesto ambiental es mínimo, no hay presupuesto para indemnizar a los pobladores expulsados. Bueno, la explicación ya la dio la empresa en esas audiencias de Cortegana y Chumuch, diciendo que ellos van a negociar con cada familia. Pero, bueno, una cosa que uno se pregunta es cómo una empresa pues, que tiene la experiencia de Odebrecht no tiene un presupuesto previo mínimo, una especie de envoltura, digamos, para tener una idea de cuánto le va a costar esa indemnización, ¿no? Nosotros hemos calculado que el presupuesto socioambiental debería ser de 58 millones de dólares, no 4. Siguiente. Ahora, ¿cuánto entraría a la economía de cada país? Siempre estamos hablando de los 1.650 millones de dólares. Entonces, al Perú entrarían más o menos 900 millones, al Brasil más o menos 400, y para otros países más o menos 300 millones de dólares. Siguiente. Y el empleo del personal, uno de los argumentos de la empresa siempre ha sido de que ellos van a dar empleo a la gente de la zona. En realidad, la inversión, bueno, nosotros hemos hecho la hipótesis de que la construcción comenzaría en 2015, ¿no? Por supuesto que esto no es seguro, pero digamos que en los 5 años de construcción, hemos calculado que más o menos unas 1.300 personas de la región podrían encontrar un trabajo temporal ahí. Y es en el tercer año de construcción que habría el empleo máximo, ¿no? Para unas 2.000 personas. Siguiente. Y la hidroeléctrica en sí misma sería operada por 70 personas. Bueno, ustedes saben, ahora con los sistemas modernos, electrónicos, inclusive sentados en Lima, podrían controlar la hidroeléctrica, ¿no? Esos, los obreros calificados y no calificados de la zona serían solamente unos 30 más o menos, que encontrarían empleo ahí. Siguiente. Unas 235 familias, esos son cálculos de la empresa, tendrían que ser reubicadas, o sea, unas 1.000 personas. Aguas abajo de la represa no habrían afectados porque no viven ahí, prácticamente. Siguiente. Pero pueblos como Mendán quedarían bajo 100 metros de agua, ¿no? Ya hemos escuchado aquí a las personas del Marañón pidiendo que eso se tome en consideración. Siguiente. Bueno, los efectos ambientales de las represas, ustedes los conocen, interrumpen las migraciones de peces, hay emisiones de gases de efecto invernadero, y los sedimentos, que es en el caso del Marañón, de Chadín 2, es el efecto más importante, los sedimentos se acumulan contra la represa. Siguiente. Los bosques secos del Marañón son un ecosistema único en el Perú. Ha sido declarado prioritario para conservación en el año 1996, después ya se olvidaron del asunto, pero son bosques muy especiales, ¿no? Muy diferentes. O sea, ¿qué pasa? Están entre dos cordilleras, el río Marañón es muy profundo, entonces hay un microclima acá que propicia los bosques secos. Siguiente. Y este es el tipo de bosque con cactus gigantes que se encuentra ahí. Siguiente. Hay 21 especies de peces, como el boquichico, que ustedes pueden comprar acá en Plaza Vea. Siguiente. Y la eliminación de una parte importante de la población de peces podría causar, esto no lo sabemos exactamente porque no hay suficiente conocimiento científico del río Marañón, pero podría causar problemas de alimentación a poblaciones aguas abajo como los aguajún. Siguiente. Entonces ya cuáles son los costos ambientales, para resumir, son la alteración del caudal del río, sedimentos acumulados, eliminación de poblaciones de peces, pérdida de biodiversidad, deforestación y la destrucción del paisaje. Siguiente.
El estudio de impacto ambiental no ha considerado los costos de los impactos como los de las carreteras, de la línea de transmisión de Cajamarca, de las áreas donde se reubicará la población desplazada, claro, ellos no saben dónde lo van a reubicar, y del impacto de la inmigración de gente que llega a la búsqueda de trabajo, ¿no? Sabemos que en otros sitios en el Perú, o por ejemplo en el Brasil, en el caso de Belomonte, más de 200.000 personas han inmigrado a la zona, ¿no? Destruyendo zonas inmensas de bosque. Bueno, entonces el Ministerio de Energía y Minas observó algunas de estas carencias del estudio de impacto ambiental, pero al final lo aprobó. Siguiente. Y otro punto que no se ha visto es la cuestión de las enfermedades, porque la subida y bajada del nivel en las aguas del embalse deja cantidades de charcos de agua. En la zona hay un poquito de malaria, casi no hay, sobre todo aguas arriba. Hay un poquito de UTA, pero no sabemos, o no se ha hecho una evaluación de cuáles podrían ser las consecuencias de la construcción de esta represa. Siguiente. Bueno, son los inmigrantes. Siguiente. Ya. Bueno, las migraciones de peces. En este caso hay una migración de peces en el Marañón, que es 3 meses, es en julio, agosto y septiembre. Y en el caso de los aguajún, que están aguas abajo, ellos consiguen una buena parte de su proteína de esa subida de peces para desovar. Siguiente. Bueno, estos son cómo se reproducen los peces. Siguiente. O cómo se mueren en las rejillas de las turbinas. Siguiente. Unas 12.000 hectáreas serían deforestadas, esos son nuestros cálculos. Y el estudio de impacto ambiental no ha mencionado ese costo. Y sin embargo, bueno, Odebrecht ha prometido reforestar 5.000 hectáreas verbalmente en las audiencias, pero no lo hemos visto escrito en el estudio de impacto ambiental. Siguiente. Bueno, hay mucha biodiversidad muy especial, esa parte del Marañón, única en el Perú o en Sudamérica. Siguiente. Hay aves que son espectaculares, ¿no? Como pueden ver. Siguiente. Y también los paisajes del Marañón son probablemente únicos en el mundo, ¿no? El Perú tiene ese tesoro que no conoce, porque como no hay carreteras, muy poco, el 99% de los peruanos no tiene idea de lo que tiene ahí. Tampoco no hay una tradición de navegar en el río. Entonces no han visto. Siguiente. Y hay paisajes comparables a los del Gran Cañón del Colorado, que van a ser obviamente seriamente afectados por las represas, ¿no? Para darles una idea, el Gran Cañón del Colorado produce al año 500 millones de dólares en turismo y le da empleo a 7.000 personas. Siguiente. Bueno, las represas producen metano y dióxido de carbono. Siguiente. Y nosotros hemos hecho un cálculo, tenemos un modelo que fue bastante complejo para construir, que utilicé para el Inambari, y hemos hecho el cálculo de las emisiones potenciales de carbono equivalente del embalse, ¿no? Y lo que hemos visto es que en realidad la mayor parte de las emisiones de carbono serían durante la construcción, son las que provienen del acero, el cemento, el diésel que se utilizan, y las emisiones del embalse en sí mismo no serían muy grandes. Siguiente. Bueno, este es el balance de carbono que se hizo. Siguiente. Y lo que se puede ver aquí es que Charindos produciría una energía limpia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Estas serían las emisiones de carbono de Charindos y estas serían las emisiones de carbono de una matriz energética equivalente. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se construye Charindos, esa energía tiene que salir de otro sitio. Entonces hemos construido una matriz típica del Perú, así un poco como lo que explicó Iris Cárdenas, y hemos hecho la diferencia, y la diferencia es esta línea roja que muestra de que Charindos sería positivo desde el punto de vista de emisión de gases de efecto invernadero. Siguiente.
Pero el Marañón transporta 41 millones de toneladas de sedimento al año que pueden rellenar completamente el embalse en 30 años. Ahora, si se construyen otras represas aguas arriba, como las que está proyectando General Lima, obviamente esos sedimentos se quedarían en esas represas, ¿no? Y no llegarían a Chalindos. Pero, si no lo hacen, hay un problema ahí. Siguiente. Y la retención de los sedimentos por la represa disminuiría la creación de playas e islas río abajo, y al retener microorganismos y nutrientes alteraría toda la química, todo el equilibrio del río. Siguiente. Una solución parcial sería instalar compuertas de fondo para dejar una parte de los sedimentos. En el estudio de impacto ambiental, ellos mencionan de que van a sacar los sedimentos, pero no dicen cómo, ¿no? Me imagino que están pensando en dragas o algo por el estilo, por eso no está especificado. Siguiente. Bueno, ahora la economía del proyecto. Entonces, hicimos un análisis del estudio de factibilidad para comparar los resultados que ellos obtuvieron con un análisis independiente, y para eso hemos utilizado el precio medio de la subasta de proinversión que se hizo de hidroeléctricas en el año 2011, es de más o menos $57 el megavatio hora, ¿ya? Y utilizamos un precio de potencia de $6.19 por kilovatio mes. Esos son los precios de la subasta de proinversión en el 2011, actualizados al año 2013. Siguiente. Entonces, ¿qué salió de ese cálculo? Primero, que las ventas de electricidad de Chalindos serían del orden de $272 millones al año, ¿ya? Pero como las ventas totales de Odebrecht son como de $43.000 millones, esto no representa gran cosa para ellos. Solo comenzarían a pagar el canon 19 años después de haber comenzado a operar, ¿no? Lo cual parece un poco ridículo, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Es por el sistema de amortización rápida de la inversión que prevé la ley peruana. Se puede amortizar en 5 años el costo de inversión de la hidroeléctrica, y luego por los altos costos de los intereses que se tienen que pagar a los bancos. Y el valor actual neto del canon en 30 años para Cajamarca y Amazonas sería solamente $8 millones. O sea, lo cual parece poquito, ¿no? Siguiente. Entonces, según sus propios cálculos de Odebrecht, Chalindos no sería rentable, ¿ya? O sea, aquí ellos han calculado, por supuesto, el valor actual neto y la tasa interna de retorno, y aquí, según ellos, su tasa interna de retorno sería del orden de 10.9%. Ahora sabemos que en la ley de concesiones eléctricas, la tasa interna de retorno que se desea para las inversiones en electricidad es de 12%, o sea que esto no llega. Pero según mis cálculos, sería solamente 8.3%. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué explica esta diferencia? Es las tasas de inflación. Curiosamente, en el estudio de factibilidad de Odebrecht han utilizado tasas de inflación diferentes para los ingresos y para los egresos. Más grandes para los ingresos. No sé por qué, a veces es una especie de milagro financiero, pero eso evidentemente da una tasa interna de retorno más alta, ¿no? Mientras que encuestas que ha hecho el Banco Mundial para inversiones en hidroeléctricas en América Latina muestran que los empresarios desearían tasas de retorno de 17,5%, ¿ya? Pero sabemos también que Odebrecht en Angola ha aceptado tasas de retorno de 7.4%. O sea que por razones de estrategia corporativa, puede ser que a pesar de que estos cálculos no sean favorables, decidan hacer Chalindos. Siguiente. Entonces, para resolver el problema de la falta de rentabilidad, ya lo mencionó el ingeniero Butrón, de las grandes hidroeléctricas, el ministro
el exministro Merino había propuesto que se cree un fondo para la construcción de hidroeléctricas que todos ustedes financiarían. Y obviamente las generadoras siempre están pidiendo que se aumenten las tarifas, y esas tarifas han aumentado en 2013, siguiente, y siguen aumentando, ¿no? Desde 2005 al 2013, estos son los precios de la potencia y los precios de la energía, y vemos un aumento paulatino y constante. Siguiente. Bueno, aquí les presento al doctor Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía del año 2002, psicólogo y matemático, profesor en Berkeley y en Princeton, y él ganó su premio Nobel por su teoría de la toma de decisiones bajo incertidumbre. ¿Ya? Y él es un especialista en comportamiento económico y de doméstica, ¿no? Siguiente. Entonces, en la teoría de la toma de decisiones bajo incertidumbre, ¿cuáles son sus herramientas? Él hace una teoría de cómo los individuos toman decisiones en situaciones que involucran riesgo, ¿ya? Ustedes siempre están tomando decisiones, y entonces evidentemente invertir en hidroeléctricas tiene un riesgo financiero muy alto, ¿no? Dice, hay que tener una mirada desde el exterior al problema, o sea, para resumir, ver lo que ha sucedido en el pasado en casos similares, y hacer previsiones racionales según el histórico de lo que ha sucedido en la clase de referencia. En este caso, lo que se llama clase de referencia son las grandes hidroeléctricas mundiales. Siguiente. Entonces, hace 2 semanas acaba de ser publicado este estudio de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de Oxford sobre ¿deberíamos construir grandes hidroeléctricas? ¿Y cuáles son los costos reales de desarrollar hidroeléctricas, ¿no? Entonces, el objetivo de este estudio es de prever los costos reales de la inversión final, y ellos dicen hay trampas en la valorización inicial. ¿Cuáles son esas trampas? Son un exceso de optimismo, autoengaño, la falacia y la planificación. Cuando yo estoy planificando, yo creo que está muy bien todo lo que yo estoy haciendo. Y engaño proveniente de individuos e instituciones interesadas y con estrategias propias, ¿no? Al nivel del gobierno, pues hay presiones, hay inversionistas, bancos, etc., ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuál ha sido el universo de esta investigación? Primer objetivo, comparar el presupuesto inicial y los costos reales al final de la obra. Segundo objetivo, identificar los retardos en la construcción. ¿Ya? Se tomó una muestra de 245 grandes represas construidas entre 1934 y 2007 en 65 países, o sea que no es cualquier cosa. Valor de ese portafolio a precios del 2010, 353.000 millones de dólares. Siguiente. Y ahí están todos los países: China, Australia, Brasil, Sudáfrica, Estados Unidos, etc. Bolivia. Siguiente. Y estos son los resultados. ¿Ya? O sea, esto es el diagrama de densidad, o sea, si ustedes se acuerdan de estadística, ustedes se acuerdan seguramente de lo que es un histograma, ¿no? Este es una especie de histograma suavizado, ¿ya? De los sobrecostos de inversión. ¿Y qué vemos? Esto es cuando no hay sobrecostos, y han habido sobrecostos de 5.000%, y que esos costos se distribuyen de una manera muy, ¿cómo se podría decir? Muy amplia, ¿no? Siguiente. Y también podemos ver de que en esa estimación de los costos de inversión no se ha aprendido de los errores del pasado. ¿Por qué? Porque aquí estamos en el año 1900, en los años 1930, 1940, aquí estamos en los años 2000 y pico. Esto es la línea de 0% de sobrecostos, y siempre han habido sobrecostos, y a veces en cantidades hasta más de 1000%, como hemos visto, ¿no? Y este es el promedio. Este
Esta es la línea del R cuadrado, ¿no? La que se ajusta mejor a esa distribución. La siguiente. Y en atrasos en la conclusión del proyecto, igual, ¿no? Hay hasta 750% de tiempo de atraso en la construcción del proyecto. La mayor parte de los proyectos han sufrido retrasos muy amplios, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto para Chadín 2? Siguiente. Resultado de este estudio: en promedio las hidroeléctricas costaron 96% más que lo que se había presupuestado, o sea, casi el doble prácticamente. Fuera de esto, los sobrecostos aumentan exponencialmente con el tamaño de la hidroeléctrica. Más grande la hidroeléctrica, más altos los sobrecostos. En promedio tuvieron 44% de atraso sobre las previsiones iniciales. O sea, cuando uno ve aquí los diferentes proyectos hidroeléctricos, ve que ellos en general consideran 5 años para la construcción, ¿no? Pero las grandes represas en ese promedio se demoraron 8.6 años en ser construidas, ¿no? Y una vez más, los atrasos aumentan exponencialmente con la talla de la hidroeléctrica. Siguiente. Entonces, ¿qué recomiendan los autores? En invertir en proyectos alternativos más pequeños, ¿ya? Y con horizonte de tiempo más corto, ¿ya? Que pueden satisfacer la demanda más rápido, ¿no? Porque si tenemos que esperar 8 o 6 años, sin contar todos los tiempos que se requieren para todos los estudios previos, ¿no? Estaba conversando justamente con uno de los gerentes de El Platanal, la hidroeléctrica de Cementos Lima, y él me decía que efectivamente ellos se han demorado casi el doble en construir, que les ha costado casi el doble en construir, y que el periodo de preparación del hidroeléctrico fue de 10 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué proponen los autores, no? Para aceptar un riesgo de 20%, un riesgo de tener 20% de sobrecosto, y eso es lo que explica este diagrama acá, que es el resultado de un modelo estadístico, aumente su presupuesto inicial en 99%. ¿Ya? Para aceptar un riesgo de 20% de tener un atraso en el plan de trabajo, aumente sus previsiones de tiempo en 66%. Entonces vamos a aplicarle esto a Chadín 2. Siguiente. Teníamos una inversión total inicial de 1.650 millones. Si le creemos a estos señores de Oxford, debería ser 3.433 millones, ¿no? O sea que ya se rompe el banco, ¿no? Y el tiempo de construcción de 60 meses debería pasar a 100 meses, ¿no? Entonces, si consideramos una inversión de 3.433 millones, la pérdida en valor actual neto sería de 1.134 millones de dólares. Eso sin tener en cuenta el atraso, por eso no lo he calculado, porque ya hay demasiado trabajo, ¿no? Y entonces, no sé si Odebrecht va a aceptar perder 1.134 millones de dólares, pero capaz van a declarar el proyecto de interés nacional y se lo van a pasar al gobierno peruano, ¿no? Siguiente. Últimas recomendaciones. Tengan cuidado si quieren meter su plata en hidroeléctricas y apliquen esta metodología al Metro de Lima. Siguiente.